bendiga a todos. Hoy vamos a hablar un poquito respecto de la Navidad, ya que se acercan estas fechas. Creo que es un tema interesante. ¿Por qué es interesante? Porque para muchas personas en esta temporada, por la situación económica que estamos viviendo, pues no será lo mismo que otros años. Habrá necesidad, escasez, o simple y sencillamente no habrá las mismas condiciones que en otras ocasiones. Si le preguntamos a las personas qué tan fuerte es la tradición de diciembre, si somos honestos, son tradiciones bastante fuertes, que inclusive muchas personas, si no celebran la Navidad o el Año Nuevo con la cena y los seres queridos, llega el momento en que las personas entran en depresiones, e inclusive hay casos de personas que se suicidan porque pues no disfrutaron con sus familiares en este fin de año o no hubo todos los recursos económicos suficientes para pasarla adecuadamente. Razón por la cual necesitamos nosotros hablar un poquito respecto de la Navidad. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Padre, te damos gracias por esta bendición de estar aquí, Señor. Gracias porque tú nos bendices cada día, Señor, y creemos que hoy no será la excepción. Señor, tú tienes siempre algo que decirnos, algo que hablarnos, algo con lo cual enseñarnos y edificarnos, Señor Jesús. Queremos que nuestras copas salgan rebosando en este día, Señor. Tu palabra es suficiente, Señor. Glorifícate en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos primeramente diciendo que diciembre está lleno de tradiciones. La Navidad se convirtió también en una tradición. El festejo de Año Nuevo también es una tradición. ¿Pero qué es una tradición? Vamos a ver una definición breve de lo que es una tradición. Una tradición es la transmisión de costumbres que tienen como objetivo enseñar, contemplar algún acontecimiento importante. Vuelvo a repetir la definición. Es la transmisión de costumbres que tienen como objetivo enseñar, contemplar algún acontecimiento importante. Quiere decir que una tradición tiene que ver con una enseñanza y tiene que ver con remarcar o encuadrar algo para que las personas tengan una remembranza, un recordatorio, tengan una enseñanza que sea continua. Entonces la tradición sirve como objeto de estar reforzando continuamente algo que se quiere enseñar y que consideramos importante. Y esto se convierte en una costumbre. Y la costumbre, vamos a dar una definición de la costumbre. La costumbre es un hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. La costumbre es una repetición. Ahora, llega el momento en que las personas ya no hacen diferencia entre lo que es una tradición y lo que es una costumbre. Y cuando una persona simple y sencillamente está realizando la costumbre de cualquier festividad o actividad, entonces la persona ya perdió de vista lo que realmente implica o lo que es cualquier acontecimiento. Y por ejemplo, si nosotros fuéramos, por ejemplo, de casa en casa y preguntáramos en la cena de Navidad, bueno, ¿me puede decir usted qué es lo importante de la Navidad? Bueno, ¿qué significa la palabra Navidad? Y no solamente eso, oiga, yo veo que aquí tiene usted un arbolito, ¿qué representa eso? ¿De dónde viene? Oiga, yo veo que tiene aquí usted un nacimiento, tiene unos borreguitos, tiene un burrito, tiene un niño pequeño ahí. ¿Qué representa o qué significa o de dónde vino todo eso? Algunos te darán alguna razón, te dirán que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Otros te dirán que pues tiene que ver con una fiesta y que tiene que ver con actividades donde pues hay baile, donde se toma, donde la gente está junta, donde tienen momentos muy agradables y es algo muy, muy hermoso porque todos los años lo hacemos. Entonces eso se convierte en una costumbre, pero ya perdemos de vista la esencia, qué era lo que realmente se quería representar. Ahora, cuando nosotros no tenemos ya esa claridad, pues simple y sencillamente se convierte en una costumbre.
Y hay un proverbio antiguo, un proverbio inglés que dice que las costumbres son al principio telarañas, porque son débiles, y después se convierten en cadenas. ¿Qué tan fuertes son las costumbres en nuestro país, principalmente en diciembre? Son fuertísimas, son fortísimas. De tal manera que si no está la costumbre de la cena, como que algo han quitado de nuestra existencia. Ya no es lo mismo. Créame que aunque usted no lo crea, si a usted le dijeran, ¿sabes qué? Este año ni va a haber cena de Año Nuevo, ni va a haber cena de Navidad, ni va a haber reunión familiar, eso a usted en automático le genera un impacto. Y ese impacto a veces es tan fuerte que usted pudiera deprimirse y caer en una depresión tan grande y comenzar a tener recuerdos de los años pasados donde aquí estaba mi hijo, me acuerdo en aquella Navidad, y estábamos todos juntos y estábamos rompiendo la piñata y los dulces y las colaciones y el ponche, y de repente decimos, qué hermoso es todo eso. Pero el día de hoy, en este año, no va a haber. Entonces la depresión viene, y cuando se le pregunta a una persona, y bueno, ¿por qué se deprime usted? ¿Qué importancia o qué razón da usted esa depresión? Es que extraño a mi familia. Créame, la familia la tenemos 365 días del año. La familia la podemos tener en cualquier otro momento, inclusive quizás en enero o febrero sea más económico pasar una temporada juntos como familia. Sin embargo, hay algo tan fuerte en la costumbre que nos lleva siempre a pensar que en las cenas o en las reuniones familiares de este mes hay algo especial, hay algo extraordinario, hay algo que nos invita a decir, no hay otro momento como este. De tal manera que queremos enmarcar este diciembre, que las personas adornan sus casas con muchos foquitos de colores. Creo que todos los hemos visto. Algunos exageran, le ponen focos en los focos, de tal manera que todo mundo, todos los que pasamos, estamos viendo los focos en las paredes, los focos en los escalones, los focos en los árboles. Y bueno, es una forma de decir, para mí esta temporada es muy especial. Y los arbolitos que hay en las casas también dicen, es un tiempo muy especial. Hay un anhelo, una añoranza, y todos de alguna manera están buscando el reafirmar eso. De tal manera que en una ocasión fuimos con mi esposa a un café y vimos en un lugar pues un arbolito muy particular. Era un arbolito donde eran las puras ramas pintadas de blanco y con sus foquitos. Y dijimos, aquí llegó la crisis, pero como quiera que sea, la costumbre es fuerte. No importa que sea una rama seca pintada de blanco con foquitos, cuán fuerte es la tradición y cuán fuerte es la costumbre, que el proverbio inglés es cierto, se convierte en fuertes cadenas, que de alguna manera nos hacen pensar que eso tiene algo muy extraordinario. Y continuamente tenemos un dicho popular que dice la fuerza de la costumbre. La costumbre tiene mucha fuerza. Y mire, no sé si hay alguien aquí que sea taxista, pero o alguien que maneja algún transporte público. Ellos conocen muy bien la fuerza de la costumbre. Dicen, mira, de repente ponen su taxi en una esquina donde no había absolutamente nada. Pusieron su taxi, luego ponen otro taxi. Y como nadie dice nada, después de tiempo se hace costumbre y entonces ya nada más pintan una rayita amarilla y le ponen sitio de taxi. Y créeme que ni el mismo municipio los puede mover ya, porque ellos saben que un suceso repetitivo genera costumbre y la costumbre se convierte en ley, y en ese sentido es ya algo inamovible, de tal manera que después se sienten dueños de esa parte de la banqueta. Y si una persona que viene con su automóvil, que también tiene derecho, se pone ahí en esa raya amarilla, olvídese, prácticamente es como propiedad de ellos. Bueno, no tengo nada contra los taxistas, solamente estoy poniendo un ejemplo para que entendamos que las costumbres se vuelven fuerza, se vuelven ley. Tan es así que si lo aplicamos otra vez a lo de fin de año, las costumbres, las tradiciones se han vuelto ley en nuestras conciencias, en nuestro razonamiento, en nuestra forma de percibir la vida. Si nosotros ya no tenemos los foquitos que tiene el vecino, nos sentimos menos.
Si nosotros no tenemos el arbolito de Navidad, entonces sentimos que algo nos está faltando. No, y si no hubiera cena de Navidad, olvídese, estoy a punto del suicidio, de la depresión, porque no hay todo lo que la gente tiene. Y si no está mi hijo, mi hija, mi abuelo, mi tía, olvídese, es un tiempo para llorar y deprimirse porque no están los familiares. Bueno, si alguno de ustedes está depresivo, tengo una buena noticia. Hoy vamos a hablar de eso y seguramente le va a ayudar el mensaje de este día. Pero volvamos al asunto de la cuestión de la tradición. Dijimos que era una enseñanza, era remembrar algo, era darle fuerza, era enmarcar algo para dar una enseñanza. Pero créame que eso también está en la Biblia. Vamos a ver Éxodo capítulo 12, versículo 14. Éxodo 12, 14 nos dice: y este día os será en memoria y lo celebrarás como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. No vamos a hablar de toda esta tradición, pero Dios estaba buscando una celebración, una fiesta solemne por generaciones. ¿Cómo se llama esta fiesta? Es la fiesta de la Pascua. Y la Pascua significa pues lo que Cristo iba a hacer por nosotros. La salida del pueblo de Israel de la nación egipcia. Y entonces cómo Dios hizo maravillas. Y entonces eso lo iban a recordar de generación en generación. Dios tenía como propósito que no se olvidara. Y Dios también nos ha mandado a los creyentes tomar la Santa Cena. ¿Qué representa la Santa Cena? ¿Alguien me puede decir qué representa la Santa Cena que Jesús mandó que celebrásemos en memoria de Él? ¿Qué representa? Representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Él quiere que nosotros recordemos su muerte y resurrección? Porque en la muerte de Jesús nosotros encontramos perdón. A través de la sangre de Jesucristo fuimos limpiados de todo pecado. Y cada vez que tomamos la Santa Cena recordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. No es año con año, es siempre que podemos recordamos lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros ya entendemos que toda tradición tiene un objeto de enseñanza, entonces nos daremos cuenta que todo lo que estamos nosotros viviendo en estas temporadas tiene una razón de ser. No nació de la casualidad, pero las personas han perdido la brújula. Y bueno, cuando les preguntan, ¿por qué celebras esto? Pues no sé, pero yo aquí estoy con las colaciones, estoy con la piñata, estoy con el ponche, yo me siento a gusto. Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Por qué lo celebras? Pues mira, yo no sé ni de dónde viene ni quién lo puso, pero la verdad es que es algo agradable y estamos contentos. Bueno, vamos a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, la piñata. Levante su mano, ¿quién sabe qué es una piñata? Estamos en México, creo que todos sabemos qué es una piñata. Una piñata originalmente era una olla de barro donde se ponía con colores lúcidos. Y aquí tiene una piñata, ahí está. Fue la mejor que pudo conseguir aquí el hermano. Bueno, la piñata tiene un origen en la colonización de nuestro país. Por ejemplo, en la época colonial mexicana, cuando los frailes franciscanos buscaban sustituir las fiestas paganas de las personas de aquí de México, o sea, la gente adoraba a sus dioses, adoraba al dios del agua, al dios del sol. Ellos tenían sus ritos, sus tradiciones y sus deidades. Entonces, llegando los españoles a nuestra nación, dijeron, bueno, ¿cómo vamos a adoctrinar a los indígenas de esta nación? Una de ellas pues era la fuerza, era obligarlos a recibir la fe por la fuerza. Otra de ellas era una manera astuta, por favor déjenme la piñata, está muy bonita. Entonces, los frailes franciscanos inventaron esta idea de la piñata. Entonces, tomaban a los indígenas y les hicieron un juego con una piñata. ¿Qué cree que representa la piñata? Bueno, la representación, según los franciscanos, de la piñata es el pecado. Entonces los picos se supone que eran los pecados capitales. Entonces,
cuando les ponen la venda en los ojos, representa que los seres humanos en este mundo vamos a ciegas, que no sabemos por dónde vamos. Y entonces el palo representa la fuerza del evangelio. Bueno, son juegos para los indígenas en aquel entonces. Entonces, cuando le vendaban los ojos, bueno, eres como el ciego que anda en el mundo y no sabes ni para dónde vas, te dan el palo, el garrote, que es la fuerza del evangelio, y le pegas a la piñata, y cuando le pegas quiere decir que has roto con el pecado a través del poder del evangelio, y entonces en la piñata había dulces y todo lo que se le pone actualmente a la piñata. Entonces, después del juego les decían los franciscanos a los indígenas, ¿ya ven? Cuando ustedes rompen con las cosas malas, encuentran siempre un beneficio de todo lo que ustedes hacen por romper el pecado. Era una forma de evangelización en los indígenas. Ahora, si nosotros ya lo aplicamos en este tiempo, yo creo que nadie sabe qué representa la piñata. Nadie sabe, lo único que saben es que le ponen la venda, le dan vueltas, le dan el palo, le cantan esa canción de que ya le diste una, ya le diste dos y ya tu tiempo se acabó. Pero no sabemos ni de dónde viene. Ahora la piñata se ha transformado, ha cambiado mucho. Ahorita usted puede encontrar piñatas del Tiger, piñatas del Osito Bimbo, piñatas de Superman, piñatas del Spider-Man. Se pervirtió, se cambió, se transformó el propósito que originalmente tenía la piñata y se ha vuelto ahora un medio comercial, y entonces como tal ya perdió la esencia de lo que se quería enseñar, y las personas que están viviendo esta tradición le preguntas, bueno, ¿qué representa la piñata? ¿Por qué lo haces? No, pues porque estamos aquí pasando un buen rato. Y bueno, ¿por qué lo haces? Pues si nos ponemos a pensar un momento, pues podemos darle los dulces a nuestros hijos sin necesidad de ese ritual, sin la necesidad de ese juego. Pero el juego fue inventado con un propósito hace siglos. Tenía como objeto la evangelización de los indígenas. Si nosotros retomamos lo que los franciscanos hicieron, pues podemos inclusive entender varias cosas. Podemos tomar a nuestros niños, porque algunas personas dicen, bueno, ¿será pecado o no será pecado participar de una piñata? Yo les diría con algo tan franco, pues yo tomaría un ejemplo de enseñar y les diría, ¿sabes qué representa la piñata? Entonces, imagínense, vamos a pensar un momento. En lugar de luchar en contra de las tradiciones, ¿por qué no les damos el significado correcto y entonces podemos enseñarle a las personas? Imaginemos a un México donde todo mundo va a quebrar piñatas, en México, en las tradiciones, y que todos entendieran que romper con el pecado trae grandes beneficios. ¿Qué sería de México? Imaginemos un México sin pecado. Imaginemos un México sin mentiras. Pues ya no tendrían trabajo los políticos, yo creo. Imaginemos un México sin robos, no habría policías. Imaginemos un México sin delitos, no habría cárceles. Imaginémonos un México donde todos guardaran los 10 mandamientos. ¿Se imagina usted un México así? Solamente suspiramos porque eso será solamente cuando Cristo reine en esta tierra. Pero la piñata tenía un propósito evangelístico, católico, cierto. Cuando vinieron aquí a nuestro país a evangelizar a los indígenas, era un método evangelístico, era un juego, pero ya perdió su sentido. Ya es el Spider-Man, ya es el Superman, ya perdió el sentido. Es una costumbre. De una tradición brincó a un escalón que se llama costumbre. Y la costumbre es cuando la persona ya no sabe ni siquiera el propósito esencial por el cual está practicando tal o cual cosa. Es interesante lo de la piñata, ¿no le parece? Muy bien. A mí también me parece muy interesante. Muy bien, vamos a pasar a otro tema dentro de las mismas fiestas de diciembre. Bueno, la palabra Navidad también es natividad. Y de aquí es, por ejemplo, ¿usted ha oído hablar de alguien que se llame Natividad? Levante su mano. Mire, ¿y sabe por qué la gente le pone Natividad? Porque toman el calendario
y entonces ahí viene la palabra natividad, y a muchas personas se les puso natividad. Entonces, cuando usted sepa de alguna persona que le pusieron natividad, o sea, su nombre real es Navidad. Entonces, Navidad significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es natividad, es Navidad. Bueno, vamos a leer un pasaje en la Escritura, Mateo 2, por favor, versículo 1 y versículo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ponga atención, muchísima atención en el pasaje, porque hay datos muy importantes. Versículo 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, hay muchas cosas que se ponen en tela de juicio. Por ejemplo, ¿sabía usted que la estrella que vieron los magos se puso en tela de juicio? Es decir, ellos, los astrónomos, trataron de dar una explicación si efectivamente hubo un evento de ese tamaño. Si lo hubo, los astrónomos lo debieron de haber identificado perfectamente, y comenzaron a decir que podría ser el brillante planeta Venus, pero no tiene nada que ver con el planeta Venus. Venus está en el mismo lugar. Entonces otros dijeron que era probablemente el cometa Halley, pero el cometa Halley pasó antes de Cristo. Entonces los astrónomos llegaron a una conclusión: lo de la estrella es un mito. Entonces uno dice, bueno, pues si es un mito, entonces todo es un mito, todo es una invención. Pero pues dice la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces un hombre llamado Johannes Kepler, vamos a ver aquí su foto. Pero ya antes vamos a ver la estrella de Belén. Ya me brinqué. Ahí está la estrella de Belén. Ahora sí, Johannes Kepler. Johannes Kepler tiró abajo el argumento del mito. Él en el año de 1606 dio una explicación muy brillante. Para Kepler, la estrella de los magos no fue otra cosa que la rara triple conjunción de la Tierra con los planetas Júpiter y Saturno. Es decir, vuelvo a repetir, una conjunción de los planetas de la Tierra, Júpiter y Saturno, 3 planetas en línea. Ahora, según Kepler, esto ocurrió no solamente en el nacimiento de Jesús, sino también en los años 1940 y 1941. No solamente eso, Kepler dice que va a haber un fenómeno igual en el año 2198. Creo que ya no lo alcanzamos a ver nosotros, pero en el 2198, según Kepler, se va a repetir ese fenómeno. Y los cálculos de Kepler son tan exactos que apuntan exactamente a la fecha o a los tiempos del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, la estrella que vieron los magos no fue un mito. Johannes Kepler, un astrónomo reconocido mundialmente, dice que esto fue real. Muy bien. Ahora, si esto es real, el argumento o lo que está describiendo la Biblia es: todo es real, porque el punto más vulnerable era la estrella. Científicamente se pudo haber desmentido, pero científicamente se comprobó. Entonces, el relato de la Escritura es fidedigno, es real. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta cada detalle. Volvamos a leer otra vez Mateo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Muy bien. Vamos a tomar de aquí de las Escrituras el asunto de los magos. ¿Será cierto eso de los magos?
¿Qué cree usted? ¿Que sí o que no? Definitivamente que sí es cierto lo de los magos, pero no queda muy claro la palabra mago, porque la palabra mago en el idioma español significa hechicero, significa alguien que hace magia, y no puede ser que unos hechiceros vinieran a adorar a Jesús. Pero no se preocupe, la palabra mago también tiene otra traducción que significa sabio. Y esto de sabio lo aplicó el historiador griego Heródoto en el libro primero, en la página 107 y en la página 120 del libro de Heródoto. Entonces también los consideraban profetas. ¿De dónde venían? La Biblia dice del oriente. ¿Qué era el oriente en aquel entonces? Era Persia y era Media. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? A ver, levante la mano, ¿quién dice que eran 3? Allá, 3 magos. Bueno, ¿qué les parece si ponemos 4? Levante la mano, ¿quién piensa que son 4 magos? Y levante la mano, ¿quién piensa que son 12 magos? Bueno, pero ¿qué le parece que en la historia hubo 12, hubo 4, hubo 3? ¿Qué les parece? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a través de la historia católica romana hubo varias interpretaciones de este pasaje y efectivamente, en algún momento dijeron que eran 12, en otro momento dijeron que eran 4, en otro momento dijeron que eran 3. Entonces, ¿qué es lo rescatable o cómo vamos a ver este asunto? Bueno, hasta el siglo III, los templos mostraban solamente a dos magos. ¿Cómo ven? Y en el siglo IV, de 2 pasaron a 4 y de 4 pasaron a 6. ¿Cómo lo determinaban? Pues yo creo que Dios les hablaba directamente a ellos y decían, Dios me acaba de decir que eran 2. Y luego otro decía, no, yo tengo la versión más actualizada, tengo el internet celestial más actualizado, me acaban de decir que son 4. Y luego decía, no, ¿sabes qué? Estoy recibiendo una señal, son 6. Bueno, si le da risa, no se preocupe, a mí también, pero ahorita vamos a ver varias razones. Por ejemplo, en la iglesia de Siria, en Armenia, son 12. Y ellos dijeron, bueno, son 12 porque representan los 12 apóstoles, representan las 12 tribus de Israel. Entonces suena lógico su argumento. Pero al fin de cuentas, ninguno tiene un fundamento escritural para decir son 2, son 4, son 6 o son 12. La Biblia simple y sencillamente dijo, vinieron unos, y unos en la gramática española pues es plural, simple y sencillamente. Plural, no dijo vino un mago, vinieron unos magos. Entonces, ¿de dónde salió el número 3? ¿De dónde salió el número 3? ¿De dónde salió el número 3? Jorge Parroquín, ¿de dónde salió el 3? Tienen razón lo que están diciendo ustedes, es por inferencia de los regalos, porque le ofrecieron, ¿qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Entonces dicen, pues sí, tienen que ser 3 porque pues uno trajo el oro, el otro trajo la mirra y el otro trajo el incienso, son 3. Bueno, pues suena lógico que pudieran haber sido 3, pero en la religión católica dicen, bueno, pues es que eso de magos suena raro, mejor vamos a cambiarles a nombre de, no sabios, porque sabios también no queda muy bien, entonces, pues mejor decidieron hacerlos reyes. En un momento, en un santiamén de sabios a magos, los coronaron reyes. Ahora, pues si los coronaron reyes, tendrían que ser reyes de algún lugar, pero como esto no quedó definido, simple y sencillamente quedó el asunto en, son reyes, punto, no magos, son reyes. Muy bien, ¿y cómo aparecieron los nombres?
¿Alguien de ustedes sabe cómo aparecieron los nombres? ¿Cómo se llaman los Reyes Magos? ¿Cómo se llaman? Melchor, Gaspar y Baltasar. Muy bien. ¿Alguien me puede decir en la Biblia dónde están esos nombres? ¿Dónde está Melchor? ¿Dónde está Gaspar? ¿Y dónde está Baltasar? No viene, porque la Biblia no dice que sean reyes, dice que fueron magos, y la traducción era sabios, y también se les consideró quizás profetas, quién sabe. Simple y sencillamente unos sabios vinieron a adorar a Jesús. Reyes, ¿de dónde? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿de dónde? Como ustedes bien lo acaban de decir, es una tradición. Muy bien. Vamos a ver cómo pintaban a los magos, por ejemplo. A ver, vamos a ver aquí. ¿Se apagan esta luz para que se vea? Aquí vemos la adoración de los magos. Ha sido objeto de muchas obras maestras de la pintura europea. Esta fue pintada por Durero en el año de 1504. ¿Cuántos magos ven ahí? 1, 2, 3. El año 1504 por Durero. Vamos a ver otra de los magos. Aquí están. Espero que alcancen a ver aquí a los magos. Este es un mosaico. Este es de San Apolinar en Novo del siglo VI. Los Reyes Magos aún conservan su ropaje persa y se mencionan por primera vez sus nombres actuales. Allá arribita, allí, hay unas letras que es SCC. ¿Sabe qué quiere decir SCC? SCC significa santísimo o veneradísimo. Y aquí está el nombre de Baltasar, Melchor y Gaspar. Pero antes de que pasamos a ver otra foto, ¿se parecen a los que conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Qué características les ve a estos? ¿Ya los vieron bien? ¿Qué características tienen? Espero no estorbarles a los que están de este lado. ¿Ya los vieron? Ya aparecen con nombre respectivamente, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿De dónde? Nadie dice, nadie sabe históricamente de dónde salieron los nombres. Pero ¿qué características les ve a los tres Reyes Magos? Estamos hablando del siglo VI, es un mosaico del siglo VI. Bueno, yo la primera característica que veo es que son anglosajones. ¿Ve usted algún negro? Bueno, entre los Reyes Magos hay algún negro. ¿Y de dónde lo sacaron? Este es Baltasar, es blanco y barbado. Melchor, lampiño, y Baltasar, blanco con barba también. Estamos hablando del siglo VI, después de Cristo, obviamente. Muy bien. ¿Quieren seguir viendo fotos de los magos? Muy bien. Antes déjenme darle un dato de este siglo. El siglo VI, cuando apareció en San Apolinare, fue en el año 520 aproximadamente, con Baltasar, Melchor y Gaspar. Y a Melchor, otra vez, ahí está, ok. Más o menos se le representa de 20 o 25 años. Eran tan jóvenes como muchos de los que estamos aquí, sin barba y de tez blanca. Gaspar, 50 años, con pelo y barba largas y blancas, ya un hombre mayor. Y Baltasar, un hombre de 30 o 40 años y de barba oscura. Todos blancos. Ninguno, ni moreno siquiera. Todos blancos, los tres. Pero Baltasar, entonces, bueno, vamos a ver dónde está Baltasar. Este es Baltasar, el primero. Baltasar,
lo transformaron en negro, pero esto hasta el siglo XVI. Del siglo VI hasta el siglo XVI, ¿cuántos siglos pasaron para que fuera negro? 10 siglos. En 10 siglos se transformó. En el siglo VII, Beda el Venerable, él es un monje y un doctor de la Iglesia Católica. Beda el Venerable, así se le conoce, y usted lo puede en la historia reconocer de esta manera. Beda el Venerable lo describe como moreno, y en el latín es fuscus. Usted sabe que las misas se daban en latín. Entonces a este Beda el Venerable se le ocurrió decir que en latín Baltasar era fuscus, es decir, moreno. Muy bien. Ahora, la pregunta es, pues, ¿por qué no se quedaron blancos mejor los tres? ¿Por qué a Beda el Venerable, un doctor en la Iglesia Católica Romana, de repente se le ocurre que Baltasar se transforma en moreno? ¿Por qué creen? Porque las tendencias ecuménicas de la Iglesia Católica era abarcar a todos ya. Blancos y negros, morenos, todos están en la Iglesia Católica. ¿Sí sabe qué significa la Iglesia Católica? La Iglesia Católica pues, es la Iglesia universal. Eso es católica. Entonces usted le pregunta a veces al católico qué es católica, pues es la iglesia, o es el templo o la construcción que está ahí por mi casa. Bueno, la Iglesia Católica es la Iglesia universal. Muy bien. Y la tendencia ecuménica es a todos los abarcamos exactamente en lo mismo. Muy bien. ¿Y cómo se justifica? Entonces Beda, que era un hombre muy inteligente, por cierto, dijo, bueno, pues ¿cómo justificamos esto? De pasar a este hombre a negro, si es blanco, en el siglo VI, le ponemos aquí una X, el siglo XVI ya es negro, ¿cómo lo hacemos negro? Bueno, no fue solamente por pintarlo, ¿no? Cualquiera diría, pues lo pintamos y ya quedó. Sino, más bien tenía que haber una justificación teológica, a eso me refiero. Entonces, este hombre, Beda el Venerable, se le ocurrió una cosa muy, muy inteligente. Dijo, bueno, como todos venimos de lo mismo, ustedes recordarán que hubo un diluvio. ¿Se acuerdan del diluvio en Génesis capítulo 6? En ese diluvio murió toda la humanidad, a excepción de ¿quién? De Noé y su familia. Y Noé tuvo 3 hijos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaron los hijos de Noé? Tuvo 3 hijos, se llamaron Sem, Cam y Jafet. Entonces Beda el Venerable dijo, bueno, pues vamos, de ahí surgió se pobló toda la humanidad, estamos de acuerdo. Tenemos un mismo origen. Aunque los blancos digan que no, tenemos el mismo origen, venimos de nuestro padre Noé, después del diluvio. Entonces él sacó esta teoría que dice que, por ejemplo, esos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, tienen una representación. Como tenemos un mismo origen, por ejemplo, Jafet representa a los europeos y dice él, ese es el que ofrece el oro. Sem son los semitas o los que viven en Asia, y es el que ofrece el incienso. Y Cam pues son los africanos y son los que ofrecen la mirra. Ya está, la teología la sacamos, tenemos un mismo origen, venimos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Jafet representa a los europeos, entonces los Sem, pues los asiáticos, y Cam, pues los africanos. Ya, nos evitamos de problemas. Entonces de ahí viene prácticamente la tradición de transformar a esos magos. Vamos a seguir viendo otras fotos de los magos. Muy bien. El que sigue, representación de la adoración de los magos pintada por Rogier van der Weyden en 1455. Vamos a identificar cuántos magos hay aquí. Hay mucha luz y pueden. Muy bien. ¿Cuántos magos ven aquí? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Vamos a ver otra.
Retablo del altar de los Reyes Magos de la Catedral de La Haye, obra de Hans Bultung en 1507. ¿Cuántos hay? Ya aquí apareció uno moreno. 2, 3, 4, 5, 6. Nadie se pone de acuerdo cuántos son. Muy bien, vamos a ver otra. Adoración de los magos de Rubens, 1617 y 18. En esta obra, como en todas las pintadas a partir del siglo XVI, Baltasar ya es negro. A ver, vamos a buscar a Baltasar negro. ¿Ustedes lo ven? Pues es que está negro. ¿Lo ubican? ¿Abajo? ¿Aquí? ¿Será este? ¿Abajo? Bueno, pues creamos que Rubens lo pintó negro. Muy bien, la siguiente. El viaje de los magos. Este es un mosaico del siglo XIII, el baptisterio de Florencia. Aquí algo interesante, los tres reyes aún eran blancos. Bueno, este no es el rey, este es el que va remando. 1, 2, 3. Y aún los tres eran blancos. Muy bien. Entonces, dice en la tradición que ellos no regresan a su tierra, al Medio Oriente, sino regresan a la India, donde Tomás los bautizó y los consagró en obispos. ¿Qué les parece? ¿Dónde viene eso? ¿Quién sabe? Pero dicen que ellos regresaron a la India y que allá Santo Tomás los bautizó y los consagró obispos, ya eran parte de la iglesia. Entonces, ya después se les conoce como reyes, obispos de Oriente. Cuando murieron, la emperatriz Helena localizó sus restos en Saba y ordenó que fueran trasladados a Constantinopla. Después apareció en Milán el sepulcro. De hecho, hay un sepulcro donde están los reyes, obispos de Oriente. Vamos a ver la foto del sepulcro. Si ustedes algún día van a Italia, van a encontrar el sepulcro de los reyes magos. No, que no son magos, son reyes obispos de Oriente. Aquí están. Si usted algún día tiene la oportunidad de ir a Italia, puede ir a buscar en Milán la tumba, el féretro de los reyes. Y en el año de 1164, cuando Federico Barbarroja saqueó Milán, Dasel, el arzobispo de Colonia, robó las reliquias de los magos y las trasladó a Colonia. Y en el siglo XIII se construyó la catedral dedicada a los tres reyes de Colonia. O sea, también tienen una catedral. Vamos a ver la catedral, mírela. Si algún día usted puede ir a Colonia en Alemania, usted puede ir a esta catedral de los reyes. Entonces existe. Pero obviamente todo esto es una tradición, no podemos decir histórico porque no hay una comprobación histórica de estos hechos, simple y sencillamente es una tradición. Y de las tradiciones pues también vienen leyendas. ¿Quiere que le platique una leyenda de esto? Bueno, una leyenda dice que cada calavera, o sea, que cada calavera de los tres, porque ya después quedó en 3, no eran 12, ni 6, ni 3 solamente. Entonces cada calavera aún tiene su corona y la leyenda dice que se oye dentro de la tumba música de flauta y el relinchar de caballos. Eso lo dice la tradición, la leyenda. Y bueno, esta es la historia en breve de los reyes, que no, en la Biblia no habla de reyes, habla de sabios o magos, que la traducción es la más correcta. Y entonces nos preguntamos, ¿de dónde viene el festejar a los reyes el 6 de enero? Sí sabemos de la tradición del 6 de enero, ya estoy yendo hasta mayo,
6 de enero, levante su mano, ¿quién sabe que se festeja el 6 de enero? ¿Qué se festeja el 6 de enero? Día de Reyes. Bueno, pero la Biblia no habla de Reyes. ¿Y usted sabe por qué lo pusieron el día 6 de enero? Si se fijan cuántas cosas hacemos en automático por costumbre y no nos detenemos a pensar un poco. ¿Por qué esas situaciones? Bueno, hay una respuesta por qué se festeja el 6 de enero. Porque en el siglo III, las iglesias orientales tomaron ese día para cubrir una fiesta pagana de un dios llamado Aión, que representa el tiempo nuevo. Entonces, como la expansión católica romana era tan fuerte, querían poner todas las cosas e imponer la religión católica como suprema religión mundial. Bueno, si usted, espero no ofender a nadie, ubica un poquito la aparición de la guadalupana aquí en la villa, pues tenía que ver precisamente con una festividad. Y para que los indígenas no se rebelaran, dije, pues sí, te vamos a respetar esto, pero tiene que ver también con esta creencia nuestra. Entonces era una forma de expansión religiosa. Entonces por eso se aplicó para el 6 de enero. Entonces fue en el siglo III cuando se dio esto, 6 de enero, siglo III. Como propósito expansionista de la Iglesia Católica Romana para imponer la religión católica como religión suprema en el mundo. Bueno, hasta aquí vamos con los reyes. Después, cuando usted asiste a una casa en estas fiestas, hay lo que es el nacimiento. ¿Qué es el nacimiento? Bueno, pues el nacimiento es cuando nace un ser humano o un ser vivo, pero en particular se está refiriendo al nacimiento de Jesús. Entonces, usted va a la casa y de repente allí en un lugar especial, o en algunas casas lo ponen en el patio, ponen su musgo, ponen su casita de palo en miniatura o escala, ponen sus borreguitos, ponen un buey, ponen un burrito, ponen un niñito también de barro y lo ponen ahí, y también probablemente le pongan su estrellita y ponen a los reyes adorándole, ponen a José, ponen a María, y también le ponen musiquita o le ponen luces. Bueno, ese es un nacimiento. Entonces, pues ya sabemos que representa el nacimiento de Jesús, pero ¿por qué se hace? ¿Por qué se ponen estas fechas? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué se instituyó esa tradición? ¿Alguno de ustedes me pudiera dar una referencia? ¿Por qué se instituyó esa tradición? Es más, pregúntale usted a un católico. Oye, ¿quién instauró esto de poner el Belén o el nacimiento? ¿Quién lo instauró? ¿Quién fue la persona que dijo, ¿saben qué? Pues vamos a poner esto. ¿O siempre se hizo? La respuesta es que no siempre se hizo. Fíjese, esto se remonta al año 1223. ¿Y dónde cree que nació esta tradición? Bueno, nació en Grecia, en Italia. ¿Y quién cree que la inventó? Bueno, la inventó un hombre llamado San Francisco de Asís. ¿Quién ha oído hablar de San Francisco de Asís? Bueno, los que han tenido algún trato con la Iglesia Católica, San Francisco de Asís. Bueno, si no lo conocen, ahí va a aparecer. Primero el nacimiento, creo que yo ya, bueno, ahí está San Francisco de Asís, ahí está el nacimiento, toda la descripción que yo le hice. Mire, está muy bonito este nacimiento. Aquí están los borreguitos, los magos, las gallinas, el árbol de Navidad, el portal, las casas antiguas. Muy bonito, ¿cierto? El nacimiento. Cuando digo bonito no quiere decir que yo tenga mi nacimiento ni que esté de acuerdo en eso. Estoy diciendo que representa los tiempos antiguos. Está muy bien hecho. Bueno, San Francisco de Asís reunió a los vecinos de Grecia, ahí está San Francisco muy bien, para celebrar la misa de medianoche en derredor de un pesebre con la figura del niño Jesús moldeado por las manos de San Francisco. Él mismo lo hizo.
se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento. En el momento más solemne de la misa, fíjese lo que dice: aquella figura inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus brazos hacia el santo de Asís. El milagro se había producido ante la vista de todos. Desde entonces la fama de los nacimientos y sus costumbres se extendieron por todo el mundo. Fue un milagro. San Francisco de repente tuvo una visión y dijo: Dios quiere que hagamos aquí esto, una representación. Y él mismo hizo el muñequito. Y entonces, de repente, estando en la misa a medianoche, estaban cantando los cánticos por el nacimiento de Jesús, y en eso ocurre el milagro de milagros. El niño comienza a moverse a la vista de todos. No crea que nada más San Agustín lo vio. ¿Qué habrán tomado? Yo no lo sé, pero todo el mundo lo vio y empezó a mover sus brazos. Y entonces todos dijeron: milagro. Y para que todos se sorprendieran aún más, San Francisco lo carga. Imagínense, un muñequito moviéndose. Y todos dijeron: milagro de milagros. Y a partir de ese entonces se instauró la tradición de poner esos nacimientos en todas las casas. Recordemos que fue en el año de 1223 por San Francisco de Asís. Asís era una ciudad, no era el apellido de Francisco. Entonces, de ahí viene el milagro. Imagínense nada más, milagro de milagros. Entonces, en México, que fue una colonia española, pues esa tradición pasó a México. Entonces, pues la gente pone sus nacimientos, y yo no sé si pasen esos milagros de milagros. Sería bueno preguntarle a la gente que pone: oye, ya vino el milagro, ¿usted también se mueve el muñequito y también llora a medianoche? O pues no sé, dice, pero pues yo simple y sencillamente me gusta ponerlo y lo voy a poner, le guste o no le guste. Bueno, cada quien. Muy bien. También en este mismo contexto, ¿usted ha oído hablar de la misa del gallo? A ver, levante su mano. ¿Quién ha oído hablar de la misa del gallo? Caray, todos conocen de la misa del gallo, es famosísima. ¿Saben ustedes por qué se hace una misa del gallo? ¿Mande? ¿No saben por qué se hace la misa del gallo? Bueno, voy a dar una breve explicación de la misa del gallo. Esto apareció después del concilio de Éfeso en el 431, siglo IV, por la Iglesia Católica. Y es una misa que se hace a medianoche, ¿cierto? Cierto, a medianoche. ¿Y en qué noche? En la noche del 24, esa es la misa del gallo. Perfecto. ¿Y sabe por qué se llama misa del gallo? Porque yo no sé quién oyó que cuando nació Jesús fue el primer animal que dio o que anunció el nacimiento de Jesús. El gallo. De allí entonces es la misa del gallo. ¿Quién oyó? Bueno, ahí sí quién sabe, ¿eh? Nadie se atreve a echarse semejante responsabilidad. Pero dicen, el gallo fue el que anunció, y pues es la misa del gallo. Entonces, pues el gallo, la misa del gallo a medianoche. Entonces, si usted va o fue alguna vez a la misa del gallo, se da cuenta pues que fue precisamente porque el gallo fue el que anunció el nacimiento de Jesús. Y si usted le pregunta al cura, al sacerdote, y bueno, ¿quién oyó eso? Ay, no te preocupes, hijo, tú nada más créelo ya. Fue el gallo lo anunció. Pero pues yo no veo en las escrituras, padre, o señor cura, o como le diga, sacerdote, que yo no veo que el gallo aquí sea el que haya anunciado. Yo veo que las huestes celestiales de Dios, los ángeles, vinieron y cantaron alabanzas, gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, pero el gallo cantó, eso es todo, y de ahí se llama la misa del gallo. Muy bien. Perdón. Sigamos adelante.
¿Cuándo fue que se celebró el nacimiento de Jesús? Del 24 al 25 de diciembre. ¿Cuándo? ¿Y quién lo dijo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Bueno, ¿dónde está el registro civil? Pues para que nos muestren el acta. Bueno, no había en aquel entonces. Esto fue en el siglo IV, es decir, que se empezó a festejar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre hasta el siglo IV. Y los cristianos festejaban, o lo que los cristianos, la iglesia que Jesús instituyó, no festejaban el nacimiento, sino recordaban, como ya dijimos, la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso era lo que celebraban, tomaban la Santa Cena y recordaban la muerte y resurrección de Jesús. Pero en el siglo III comenzó un deseo de celebrar el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, pero había muchas fechas tan diferentes, pues nadie sabía cuándo nació. Hasta la fecha, nadie sabe con exactitud cuándo nació Jesús. Y si alguien le dice nació el día tal, le está mintiendo. Nadie sabe exactamente el día que nació el Señor Jesucristo. El Papa Fabián, vamos a ver ahí una foto, en el año 236 a 250, ahí está la foto del Papa Fabián, 236 a 250, calificó de sacrílegos a quienes pretendieron fijar una fecha para el nacimiento de Jesús. Es un dato histórico. El mismo Papa Fabián calificó de sacrílegos a quienes pretendieron fijar una fecha para el natalicio de Jesús. Bueno, este hombre no estaba tan errático, es que no se puede saber la fecha exacta. Muy bien. Él dijo, no es correcto lo que piensan o están tratando de hacer. Pero entonces, ¿por qué sí se fijó una fecha si el Papa ya dijo? Ahora, es interesante entender que a un Papa se le considera infalible. ¿Ha oído usted hablar de la infalibilidad papal? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando habla el Papa haga de cuenta que habla Dios, no se equivoca. Muy bien. Sin embargo, pues alguien sí contradijo su palabra, porque la iglesia de Armenia era una iglesia independiente de la iglesia católica, y la iglesia de Armenia fijó una fecha. La iglesia de Armenia la fijó en el 6 de enero, cuando se festejaba una deidad pagana. Y entre los años 354 y 360, durante el pontificiado de Liberio, tenemos una foto de Liberio. A ver, durante el pontificiado de Liberio en el siglo IV, se adoptó el 25 de diciembre como natalicio de Jesús. Ahora, ¿qué era todo esto? Pues una situación de conflicto de religiones, y dijeron, bueno, si la iglesia de Armenia ya la fijó en el 6 de enero, pues y van a tomar fuerza, entonces no la vamos a poner en tal fecha. Y tenía también como propósito, pues, fortalecer la religión católica. Y bueno, hago un paréntesis ahorita. ¿Por qué cree usted que los 12 de diciembre, donde se festeja a la Virgen María, por qué tanto énfasis en que la gente vaya a un lugar? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto énfasis en repetir en los medios de comunicación? Van millones y millones de gentes ahí. Y yo cuando oigo esas noticias dije, no, pues van como 170 millones ahí. Digo, pues porque no es la población mexicana. Porque los comentaristas dicen, aún somos mayoría. Porque están entendiendo que México ya no es mayoría católica, pero es una forma de reafirmar y reafirmar y reafirmar que la Iglesia Católica es la iglesia más importante a nivel mundial, y obviamente pues aquí en México también. Y bueno, pues son formas de reforzar tradiciones, y las tradiciones tienen como propósito enseñar algo, y esa enseñanza, acuérdese, tiene como propósito reafirmar el 12 de diciembre, ¿qué? Pues la Iglesia Católica Romana. No hay otra intención, no hay otra razón, esa es la única. Muy bien. Y entendemos que es obvio que Jesús no nació en diciembre,
No vamos a dar una fecha nosotros, pero nada más por pura inferencia. Por ejemplo, lea usted el libro de Lucas capítulo 2, del versículo 8, Lucas 2:8. Lucas 2:8 nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Algunos comentaristas, por pura lógica, dicen: pues el invierno es muy crudo en Israel, el frío es insoportable, es decir, que los pastores de Medio Oriente no pueden tener a sus rebaños a la intemperie en esos tiempos, en la época invernal. Entonces, por pura lógica, no nació en ese tiempo. Ahora, ¿cuándo? Pues cualquier persona que se atreva a decir una fecha se está aventurando a muchas cosas. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Pues no lo sabemos. Hay cuestiones presuntivas, pero creo que no es el caso. Entonces, entendamos que esta cuestión de las tradiciones pues tiene que ver con un reforzamiento de una religión, más que con la esencia misma de las cosas. ¿Cuál es la esencia? La esencia es Jesucristo. Y en ese sentido, si la esencia es Jesucristo, nosotros debemos de reafirmar en estos tiempos a Jesucristo, porque Él sí vino a dar un mensaje de esperanza. Y si nosotros ya hablamos ya de las posadas, por ejemplo, yo le preguntaría a usted, ¿qué piensa de las posadas? O pregúntele usted a cualquier persona, por ejemplo a los adolescentes, que dicen, vamos a una posada, o de repente en las escuelas dicen, ¿qué? ¿No va a haber posada? ¿Dónde va a estar la posada? Y si nosotros tomamos las palabras de los jóvenes y las traducimos a un lenguaje normal, diríamos, ¿dónde va a ser la pachanga? ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿Dónde va a ser el reventón? ¿Dónde va a ser pues la música y dónde se va a poner uno bien? Ah, miren, ya nos pusieron aquí las fotos de las posadas. Entonces, eso es, para los jóvenes, eso es la posada. Es embriagarse, es bailar, es pasársela pero bien a gusto, pero volvamos otra vez, se perdió la esencia de las cosas, aún de la católica. Por ejemplo, la posada es una representación de lo que pasaron la Virgen y José, la Virgen María, donde cuando iban a nacer Jesús, el relato sí está en la Biblia. Y así que un grupo de gente va caminando de casa en casa representando eso, cantando una canción, creo que todos la saben. ¿Cómo va esa canción? En el nombre del cielo. ¿Se acuerda? Os pido posada, o sea, pido pasar. Y ya unos dicen que no, y otros hasta donde encuentran a alguien que sí hasta que llegan a la casa donde se va a hacer el festín, la pachanga, empiezan entonces las piñatas, la música, el reventón, el juego y pues a seguir con lo que viene. Bueno, el origen de las posadas en México parece hallarse en el convento de San Agustín de Acolman, en donde los monjes agustinos, ya no los franciscanos, los monjes agustinos, aprovechaban la coincidencia de las fechas cristianas y las de los ritos de los aztecas, quienes festejaban el nacimiento de su máxima deidad, el dios Huitzilopochtli. Entonces, tomaron el tiempo de ese dios y dijeron, pues vamos a evangelizarlos. Y de allí los monjes agustinos inventaron las posadas aquí en México como un medio de evangelización. Se puede utilizar otra vez las posadas para evangelizar a los jóvenes de hoy en día, la verdad, porque el contexto, la cuestión de las posadas tiene otra connotación, tiene otro propósito, haz de cuenta que si significaba esto está hasta la luna. Pregúntalo entre los jóvenes. Entonces, cuando los jóvenes dicen, vamos a una posada, dices, vamos. Oye, pero es que se trata de hablar de Dios. No, ¿qué? Entonces, ya hubo un cambio completo y radical de lo que es el concepto de la posada, que era católico y que era un medio evangelizador por los monjes agustinos aquí en México.
Muy bien. No sé si ya se cansaron. ¿No? Muy bien. Vamos a tomar el último elemento de la Navidad. Hay más. El arbolito lo vamos a dejar pendiente por falta de tiempo, pero vamos a hablar. ¿Han ustedes oído hablar de Santa Claus? Levante su mano, ¿quién ha oído hablar de Santa Claus? Bueno, levante su mano, ¿quién no ha oído hablar de Santa Claus? Muy bien, todos hemos oído hablar de Santa Claus, ¿cierto? ¿Será un personaje real Santa Claus? ¿No? ¿Sí o no? Pues hay muchas, fíjense cómo entre ustedes ya hay ideas diferentes. ¿Sabían ustedes que Santa Claus sí fue un personaje real, histórico? No me vean feo. Miren, Santa Claus fue una invención en la Iglesia Católica Romana también. Y Santa Claus nació alrededor del año 280 en Patara, esto es en Asia Menor, al sudoeste de Turquía. Casi es musulmán Santa Claus, pero obviamente tiene que ver con la Iglesia Católica Romana. Era hijo de una familia adinerada y gozó de una buena educación. A la muerte de sus padres por una epidemia, regaló su fortuna, ingresó al monasterio de Sion, ordenado sacerdote a los 19 años. ¿Qué le parece? Santa Claus fue sacerdote. Y fue ordenado por su tío, el arzobispo de Mira, y murió aproximadamente al año 342 o 343. Y hay varias leyendas respecto a este santo, sacerdote, cura, que era Santa Claus. Su nombre real era San Nicolás de Bari. Y habla de una leyenda, todas, al menos hay varias leyendas respecto a él. Una de ellas era la leyenda de los tres hermanos. ¿Han oído la leyenda de los tres hermanos? ¿No? Bueno, dicen la leyenda que pues que una muchacha no podía casarse porque le faltaba una dote. Antiguamente se utilizaba la idea, o sea, la costumbre, de que una mujer se casara y entonces pues tenía que dar una dote, si no, no se casaba. Entonces las mujeres tenían que, o los padres de las mujeres tendrían que juntar su dinerito para que cuando pidieran a sus hijas le dijeran, bueno, esta es la dote por la hija, ¿no? Pero resulta pues que una de estas muchachas se muere su padre y queda huérfana, entonces pues no tiene dote y no se va a casar. Entonces el sacerdote San Nicolás de Bari pues dice, ¿qué voy a hacer por esta muchacha? Entonces dice la leyenda que él pues tenía la costumbre de meterse por la chimenea y en el calcetín de la muchacha metía unas monedas de oro para que entonces se completara la dote de la muchacha y entonces pues se pudiera casar. Entonces de ahí pues empezaron a tomar la idea de lo piadoso, de lo bondadoso, de lo dadivoso del sacerdote San Nicolás, que pues daba monedas de oro, se metía por la chimenea y metía en los calcetines el dinero. Y la leyenda de los tres hermanos es que dice que él iba de viaje a Nicea y se detuvo en una posada y que tres hermanos iban a Atenas a estudiar y que por alguna razón los iban a matar en un barril con salmuera y entonces, o dicen que los mataron y entonces él hizo un milagro y los resucitó. ¿Cómo ven? Entonces, pues básicamente esas son las ideas o las leyendas de San Nicolás, un sacerdote real. Ah, miren, ahí está. Gracias. Es la leyenda de los tres hermanos. Bueno, hasta ahí es la historia de Santa Claus real, un hombre de carne y hueso, que fue un sacerdote ordenado por su propio tío, que gozaba de cierta fama porque se metía por la chimenea y daba monedas para que las mujeres se casaran, que hizo algún cierto milagro por ahí. Pero el Santa Claus, como lo conocemos actualmente usted y yo, un hombre gordito, con barba blanca y unos lentecitos, ese sí no existe. Se tomó la idea de este hombre, pero después la idea de este Santa Claus pues es totalmente una invención.
¿De dónde salió esa forma? Bueno, salió del caricaturista norteamericano del siglo XIX, Thomas Nast, quien representó así a Santa en una ilustración de 1863 a 1886. Este personaje fue el centro de atracción en la revista Harper's Weekly. Ahí está Thomas Nast. Él fue el inventor del Santa Claus de verdad, o sea, de que conocemos. El de carne y hueso pues fue un cura, pero él tomó esas cuestiones, esos rasgos, y les dio en su caricatura otra forma. Pero la verdad es que el Santa Claus como lo conocemos ha sido un cambio progresivo y tiene que ver más bien con cuestiones comerciales, con empresas, con industrias, con negocio, más que con asuntos religiosos. Entonces vamos a ver unas fotos de cómo ha sido transformado Santa Claus. A ver, ahora sí vamos a ver a Santa en sus cambios. Muy bien, Santa Claus, en estas tres ilustraciones de Nast, él fue el que hizo estos dibujos, puede apreciarse parte de la evolución gráfica del aspecto y funciones de Santa Claus. No lo vayas a quitar, si lo alcanzan a ver ahí. Así lo comenzó a dibujar Nast. Y ya esto obviamente es imaginación. Bueno, parte de lo de Nicolás de Bari también era imaginativo, eran leyendas. Pero aquí pues una mente más creativa le empieza a dar forma. La siguiente. Aquí esta revista fue esencial para popularizar a Santa Claus. Los ejemplares reproducidos son de 1894, el de la izquierda, y 1905, el de la derecha. Y no era prácticamente Santa Claus, todavía se le conocía como San Nicolás. San Nicolás. La siguiente. Ahí están ya los productos comerciales que le dan una forma muy atractiva al Santa Claus. Al convertirse en un símbolo alegre, positivo y laicalizado, la figura de Santa Claus, o Papá Noel también como le conocen, ha alcanzado un gran consenso social que aprovechan muchas marcas comerciales. Entonces ahí ustedes pueden ver a la marca Danone que ya saca su Santa Claus, pues comiendo su yogur Danone, obviamente, de la marca, porque a Santa Claus le gusta Danone. Y a Santa Claus le gusta tomar Coca-Cola porque es su favorita. Muy bien, la siguiente. Santa Claus tras haber madurado en Estados Unidos, que ahí es donde dan el impulso ya mundial, vino a llamar a las puertas europeas de finales del siglo XIX. Y bueno, como ustedes pueden ver, pues ya es todo un señor diferente, aunque ahí todavía no está tan gordo. Tiene sus botas, su traje rojo, sus barbas blancas, y pues lo que representa Santa Claus, ¿no? Un hombre con un costal lleno de regalos para darle a todo lo que se le ponga enfrente. Llega por las chimeneas, llega en trineo, llega con sus siervos, llega por todos los medios, llega volando, llega en avión, llega por todos lados. Ustedes saben que para eso se pinta solo. La siguiente. Aquí vemos otro Santa Claus. A finales del siglo XIX solía representarte a Santa Claus con figura estilizada y ropajes suntuosos. Entonces ustedes pueden ver que pues no tenía ahí al menos aspectos gordos, porque pues trataron de vender la imagen, que era lo que más se vendía. Pero bueno, como que no motivaban mucho estos, ¿no? Entonces fueron cambiando la idea. Vamos a ver. Este está más bonito, miren, ¿no? Santa Claus, el primer Santa Claus diseñado para Coca-Cola. Bueno, fíjense para quién fue diseñado. Para Coca-Cola. Fue pintado en 1931, el de arriba. Un hombre feliz, bien alimentado, la hebilla grandota. Y sobre todo pues, con un refresco Coca-Cola diciendo salud, ¿no? Este otro anuncio es de la campaña de 1937, también de la Coca-Cola, y es donde pues ya muestra sus rasgos muy hermosos, ¿no? Santa Claus, que representa abundancia, que representa regalos, que representa todo lo que usted se quiera imaginar de estas fechas. La que sigue. Obviamente pues tiene que ver con los regalos, ¿no? Ahí vemos a un Santa muy niño jugando con su trenecito a escala, pero pues también tomando Coca-Cola. Parece que es la que más le gusta. No le gusta el ponche.
Humanizó a Santa Claus, Coca-Cola humanizó a Santa Claus, le hizo más gordinflón, alegre y entrañable y mejoró su vestuario. No le pusieron ponches, le gusta la Coca-Cola, no le gusta otra bebida. La que sigue. Y este hombre, pues que sí se parece a él, es un Don Blon, creador de Santa Claus de Coca-Cola, le dio a este personaje navideño el aspecto con el que ha llegado hasta el día de hoy. Este lo hizo famoso. Nast lo dibujó, le dio sus ciertos rasgos, pero Sunderblom fue el que lo hizo famoso por la empresa mundialmente conocida como Coca-Cola. Si usted va a Rusia, encuentra la Coca-Cola. Si usted va a la sierra de Oaxaca, usted encuentra Coca-Cola, aunque usted no lo crea. De verdad se lo digo, la empresa Coca-Cola tristemente es la empresa que ha logrado llegar hasta el último rincón de la tierra. ¿Cuál es el asunto o el problema de la cuestión de la Navidad? Y aquí es donde ya entramos en aspectos espirituales. Mire, yo en lo personal, yo no tengo nada en contra de estas fechas, ni juzgo a nadie por esta situación. Lo único que yo trato de hacer, y quiero que usted me entienda también, para que usted no vaya con la gente, ustedes son unos ignorantes, no saben ni lo que están haciendo. No es eso. El propósito de hablarles de esto es que conozcamos de dónde vienen todas las tradiciones que en este mes son parte ya de nuestra existencia y que vienen a darnos cierta alegría, cierto fervor, cierta emoción, y que si nos quitan esto, entonces pareciera que nos quitan parte de nuestra vida. Al menos, número uno, entender de dónde viene y qué es. Y en segundo lugar, pues que usted entienda pues que si los monjes que vinieron a colonizar nuestra nación lo utilizaron como un medio evangelístico, ¿por qué no utilizar nosotros también como un medio evangelístico? ¿Por qué en lugar de condenar y que no, pues que el árbol es satánico y que Santa Claus, panzón y no sé qué, y esto no sirve para nada, y que las tradiciones gringas, en lugar de usted arremeter con esa serie de argumentos, ¿por qué no toma estos elementos y les habla a la gente de lo que realmente es importante, que es Jesucristo? Las tradiciones no las vamos a cambiar, no las voy a cambiar yo, ni las va a cambiar usted, ni las va a cambiar nadie. Las tradiciones se han vuelto fuerza y se han vuelto costumbre, y como tal, eso ya nadie lo va a quitar. Entonces, no luchemos contra lo que no se va a quitar. Vayamos por las personas. Para la gente que no conoce a Dios, una cena navideña, créame, es vida y muerte. Para una persona que no tiene a Dios, el arbolito con las esferas, que también representa la abundancia y tiene que ver con deidades, que no tiene nada uno que decirle a la gente de esto, que para ellos representa muchas cosas. En lugar de condenarlos, ¿por qué no tratamos de enfocarlos en lo que sí es verdadero? ¿Qué es verdadero? Jesucristo. Él es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. ¿Por qué no utilizar este tiempo para hablarles del Salvador del mundo? ¿Por qué no hablar del amor de Cristo y de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros? ¿Por qué no hablarles a esos jóvenes que van a sus posadas y decirle, oye, pues mira, esto tiene este origen? ¿Por qué no buscas a Dios? Que Dios nos dé sabiduría, porque eso sí es importante. Lo demás, créame, ¿qué caso tiene? Absolutamente ningún caso. Vamos a leer las Escrituras, Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20, y con esto terminamos. Lucas 2, versículo 8 al 20, las Escrituras nos dicen: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían:
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles de Dios no pasaron por alto el nacimiento de Jesucristo. ¿Cuándo fue? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nació y que es motivo de regocijarnos y es motivo de decirles a la gente: la verdad, créame que somos bienaventurados, pues nació Jesucristo, ha nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, el Hijo de Dios, que nació para morir por nosotros, por nuestros pecados. Qué grande mensaje, ¿no cree usted? La tradición es la tradición. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Qué les parece si le damos toda la gloria a Cristo? Bueno, vamos a ponernos de pie y alabar a Cristo y darle toda la gloria. Gracias por este regalo tan grande, Dios, porque ese regalo se llama Jesús. Gracias por su nacimiento, por su obra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por esa oportunidad tan preciosa, porque fuera de ti, Señor, no hay nada. Puede faltar el pavo, puede faltar la piñata, puede faltar todo, Señor, pero que no faltes tú. Tú eres lo mejor de nuestra vida, Señor. Tú eres la vida misma para nosotros, Señor. Tú eres el centro de nuestra existencia, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en este momento, Jesús. Bendito seas. Quisiéramos alabar a Dios, pero lo vamos a dejar para el próximo domingo. ¿Qué le parece?